El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Entonces, volviendo al Salmo 1:1, la Escritura dice, otra vez, vamos a estar volviendo, por favor, Enrique. Bienaventurado el varón que, uno, no anduvo en consejo de malos, ya vimos de qué se trata, ni estuvo en camino de pecadores, ya vimos de qué se trata, ni en silla de escarnecedores, ¿qué dice? Se ha sentado. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, nos vamos al verso 2. ¿Qué dice el 2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Su deleite. ¿Su qué? Deleite. Sí. Escuche. El huerto famoso del Edén, en el cual el hombre fue puesto al principio, quiere decir deleite. ¿Quiere decir qué? Deleite. Ese es su significado. ¿Dónde fue puesto el hombre al principio? En el deleite. ¿Para que se deleitara en qué? En la voz de Dios. Lo único que el hombre tenía en el Edén de Dios era su voz. Por eso dice, oí tu voz en el huerto y me escondí. ¿Por qué se escondió? Porque había pecado. ¿Pero qué era lo que tenía de Dios en el huerto? La voz. Y cuando alguien tiene la voz de Dios, mi amado, se deleita en ella. Por ejemplo, anoche que usted estaba escuchando y entendiendo, yo creo que todos los que estaban aquí, la verdad lo creo, y no porque su servidor estuviese hablando, sino porque nos estábamos deleitando con la voz de Dios, haciéndonos entender cosas. Yo vi como unos salieron así como extasiados. ¡Wow! ¡Qué padre, qué padre! Es que es la voz de Dios la que nos hace sentir ese deleite, esa delicia. Entonces, el varón es bienaventurado, ¿sí me explico? Porque en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Cuántos están comprendiendo? Amén. Un pastor en una ciudad de León, Guanajuato, era presidente de toda la alianza de pastores. Y un día estuvo en una enseñanza donde estaba su servidor, con uno de nuestros discípulos. Y al finalizar la reunión lo saludamos, todo muy bien. Yo lo vi bien impresionado con la palabra. ¿Ok? Me pidió su teléfono. Me pidió mi teléfono, perdón. Me pidió su teléfono y ya se lo estaba robando yo. Me pidió el teléfono, yo se lo di. Llegamos a Los Mochis y un día, varios días después, Dios me dijo, ese hombre te va a escribir. Ese hombre te va a buscar, me dijo. Y ok. Días después me buscó. ¿Y sabe para qué me buscó? Me buscó para decirme, oiga, pastor, ¿cuántos libros lee usted? Y yo le contesté, solo uno, la Biblia. No necesito leer más libros. Dios se explica a sí mismo a través de su palabra. La Biblia se define a sí misma en la misma Biblia. ¿Para qué quiero otros libros? ¿Cuántos estamos entendiendo? Es un deleite estar en la palabra. Cuando la entiendes, es un deleite que nunca termina. No es cualquier libro, mi amado. Es palabra de Dios eso. Entonces no podemos compararlo con un libro aquí en la tierra. Es palabra de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Por eso dice, bienaventurado el varón, etcétera, 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 que no esto, que no lo otro, que no aquí, que no allá. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y luego dice, y como es su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Están ahí? Amén. Ahora,
el término ley que aquí se está utilizando, ¿ok? Es el término logos que habla, fíjese bien, de lo escrito. No se está refiriendo a la ley de Moisés. Se está refiriendo en general a todo lo escrito. No nos confundamos, porque a veces que en la Escritura encontramos versos que se están refiriendo a la ley de Moisés explícitamente o exclusivamente. Este no es así. Este es un versículo, ¿verdad?, que está hablando, miren, de la ley de quién. El mismo versículo lo dice. ¿Ley de quién? Por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está qué? Su delicia. Ahora, aquí quiero yo introducir un poquito más adentro. Mire, yo fui formado en una denominación donde me enseñaron que lo que importaba era el Nuevo Testamento. Como quien dice que el Antiguo Testamento ya no tenía casi validez. Que lo que importaba era lo que decía el Nuevo. ¿Ok? Ahora, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? Toda la escritura es. ¿Cuánta? Toda. Entonces, ¿por qué vamos a dejar al Antiguo Testamento fuera? ¿Por qué le vamos a restar validez? ¿Cuántos estamos entendiendo? Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no tengo por qué hacer a un lado o menospreciar alguna parte de la escritura. ¿Cuántos estamos ahí? Amén. ¿Ok? A eso se refiere cuando vemos Salmos 1, verso 2. ¿Qué dice Salmos 1, verso 2? Otra vez. Dice, sino que en la ley de Jehová, en toda la escritura, ¿ok? ¿Estás qué? Su delicia. Y en su ley, ¿qué dice? Medita. ¿Qué? De día y de noche. Ahora, para entender día, para entender noche, bueno, yo creo que está relativamente fácil, ¿no? Pero desde Génesis 1 se nos está diciendo qué es el día, qué es la noche. Vamos a Génesis 1:1. Lo vamos a leer rápido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Y dijo Dios, sea la luz. Miren, observen que en el verso 2 las tinieblas ya están presentes. Y cuando las tinieblas ya están presentes, Dios dice, sea la luz. ¿Ok? Y fue la luz. ¿Seguimos? Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí están, ya están separadas. 5. Y llamó Dios a la luz día. ¿Llamo qué? Dios a la luz día. Dice, medita de día y de noche. Resulta que día y es igual a ¿qué? Luz. ¿Es igual a qué? Luz. Y noche es igual a ¿qué? Tinieblas. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, vayamos un poquito más profundo. A lo mejor esto ya también lo saben. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Porque la Escritura dice, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. hasta ahí. Y la enseñanza es, Lámpara. ¿qué es la luz? Hola, ¿qué es la luz? El mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. Una lámpara, si no tiene luz, ¿de qué sirve? Yo puedo tener una lámpara como un reflector aquí, pero a lo mejor no tiene baterías y no va a tener luz. ¿De qué me sirve la lámpara
si no tengo la luz en la lámpara? ¿Cuántos están comprendiendo? Entonces, ¿de qué me sirve la palabra, el mandamiento, es lámpara, si no se enseña o si no hay alguien que me la enseñe? Hola, ¿estamos comprendiendo? La enseñanza es luz. Y la luz tiene que ver con el día. Ahora, se me dice que el varón es bienaventurado. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová tiene su deleite, su delicia. Y en ese deleite se goza, se alegra, tanto en el tiempo de que hay enseñanza o luz o día, como en el tiempo en que hay tinieblas. Como en el tiempo en que hay ¿qué? Tinieblas. No solamente es que también la medito en la noche, a las 12 de la noche. No, también está hablando de que yo debo meditar la palabra cuando estoy pasando por un tiempo de tinieblas. Y esa es la parte que más nos cuesta como seres humanos. Es decir, cuando viene el tiempo de la tentación o prueba, que es lo mismo desde diferente ángulo, ¿ok? Es cuando se nos olvida la palabra de Dios. Y es cuando más la necesitamos. ¿Es cuando más qué? Sí, estoy pasando por un tiempo difícil, yo necesito la palabra de Dios. ¿Ok? Porque esa va a ser mi guía, mi luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces no se trata de meditar todo solamente cuando estamos pasando por un buen tiempo, pues, ¿ok? Cuando todo está tranquilo y en paz. No, mi amado. Por eso la Escritura dice que también meditemos de día, pero de noche también, cuando están las tinieblas. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Pues vamos al verso 3. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este verso tiene muchas cosas que decir. Principio dice, será, futuro, no es ahorita. Eso quiere decir que yo tengo que trabajar en la palabra ahorita, para que este verso, se cumpla o concrete en mi vida. Será. Luego viene una comparación con una alegoría o parábola. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Ustedes viven junto a un río y hay muchos árboles plantados junto al río. ¿Cómo son los árboles plantados junto al río? Verdes, frondosos, siempre. ¿Por qué? Porque el agua está constantemente corriendo ahí. Y en el subsuelo hay muchísima agua. ¿Cuántos están ahí? Amén. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo quiere el Señor que yo esté en mi vida? Que yo sea un varón que está firme, pegado a la palabra siempre. Plantado, buscando la palabra siempre. ¿Cuántos estamos ahí? Amén. Por eso yo celebro mucho que ustedes estén buscando la palabra. No hay mucho pueblo de Dios buscando la palabra, No hay mucho. En realidad somos pocos. ¿Ok? Los que realmente estamos buscando la palabra. Dice, será como árbol. ¿Qué quiere decir? Mire, un día alguien sembró la semilla en mí, la semilla de la palabra. Lucas 8:11. ¿Ok? Ahora, la palabra va a ir creciendo en mí hasta que llegue a ser, ¿qué? Un árbol. Entonces el varón es comparado con un árbol, porque todo empezó diciendo en el verso 1, bienaventurado el ¿qué? El varón o la varona, ¿ok? Y en el 3 ya dice, será como un ¿qué? Árbol. ¿Será un qué? Árbol. Ahora, eso me va a ayudar a entender muchos versículos de la Escritura. Cuando en la Escritura se habla de los cipreses, las acacias, los cedros, ¿por qué cree que está hablando de eso?
Porque está hablando de varones que ya crecieron espiritualmente. ¿Ok? De eso está hablando. Cuando hay menciones de cedros, acacias, ¿qué más? Cedros. Cipreses. Está hablando de varones, no está hablando de árboles naturales. Por supuesto que se refiere a lo natural, a los árboles, pero la parábola está indicando que ahí hay varones que han crecido, como que empezó, ¿verdad?, buscando la palabra, se deleitó en ella y se desarrolló en ella hasta convertirse en un varón. ¿Estamos entendiendo? Luego dice, será como árbol plantado junto a ¿qué? Observe que el agua no está estancada, que el agua está corriendo. Un agua estancada, ¿qué pasa con ella? Se putrefacta. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente se está llevando un agua y está viniendo otra. Está llevando un agua y está viniendo otra. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Quiere decir que el Señor siempre, fíjese bien, va a estar trayendo cosas nuevas a nuestra vida. ¿Sabe? Aquel que está buscando la palabra, ¿sabe cuándo la vida cristiana le va a parecer aburrida? Jamás. Nunca. Siempre va a ser un deleite. Amén. Porque al ver cosas nuevas y nuevas y viejas y nuevas y viejas y nuevas y viejas y nuevas, así dice la Escritura que va a ser. Vamos a sacar tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Ok? Cuando todos los días descubriendo cosas, es un deleite, mi hermano. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ahora, corrientes de aguas. Mire, en la Escritura, cuando la Escritura habla de agua singular, está refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Ok? Pero cuando la Escritura habla de aguas, cantidad y plural, es más específico. Ahí se refiere a la voz de Dios. El ejemplo está en Salmo 29:3. Y este es Efesios 5:26. Vamos primero a Efesios 5:26. ¿Qué dice Efesios 5:26, Enrique? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está, el lavamiento del agua singular por la palabra. La palabra lava nuestras vidas, la suciedad de nuestras ropas. ¿Ok? Ahora, vayamos al Salmo 29:3. ¿Qué dice el Salmo 29:3? Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Mire, voz de Jehová sobre ¿qué? Las aguas. La voz de Dios es comparada en la Escritura con las aguas, plural. Porque siempre vienen grandes cantidades. ¿Ok? No va a venir solita, apartada, aislada, sino siempre vienen cantidades, cantidades, cantidades. ¿Ok? Volviendo al Salmo 1:3, la Escritura dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Junto a qué? Corrientes de aguas. Mire, mi amado, aquí quiero explicarle algo bien precioso. ¿Tengo toda su atención? ¿Ya despertaron todos los que estaban dormidos? ¿Ok? Bien, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Donde está la voz de Dios. ¿Ok? Ahora, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Y fue la qué? La tarde y la mañana un día. Ponga mucha atención en eso. A ver, normalmente para nosotros, ¿cómo se compone un día? ¿De tarde y mañana o de mañana y tarde? Mañana, ¿Y cómo dice la Biblia que se compone un día? tarde y mañana. Nuestra vida es como un día. Dice Pedro, 1000 años es como un día. Un día es como 1000 años. Así vivamos 80, 90, los que sean, son como un día. ¿Ok? Pero nuestra vida se compone de tarde y mañana. ¿Por qué? Porque en la tarde es cuando aparecen las tinieblas. ¿Cómo vivíamos al principio? En tinieblas. Pero luego llega la luz, el día, la mañana. ¿Ok? Y el Señor, fíjese bien, váyase a Proverbios 4:18. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No está hablando de nada de tinieblas ahí. El justo es el que ya anda en la luz, en la enseñanza. Recuerde que la enseñanza es luz. ¿Ok? Y el justo, mire, va a ir en aumento hasta que el día es, ¿qué? Observe esto. Mire, vea esto. Le acabo de decir que nuestra vida en la Biblia es como un día. Mire, hasta que el, ¿qué? Mire, dice, la senda de los justos, toda mi vida, es como un ¿qué? Por eso es que la Escritura dice que la tarde y la mañana compusieron un día. Y eso nos enseña que nuestra vida primero sin el Señor era como la tarde, en tinieblas. ¿Ok? Pero luego vino la mañana y viene la luz. Quiero decirle que en el pueblo judío, hasta el día de hoy, el día empieza a las 6 de la tarde. Y termina hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. En ellos no empieza como nosotros. ¿Ok? Para ellos, si usted vaya a Israel, a las 6 de la tarde está empezando el nuevo día. ¿Sí? ¿Ok? Ellos viven conforme a la Escritura en cuanto a eso. ¿Ok? En cuanto a sus calendarios. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Muy bien, ahora estábamos en el Salmo capítulo 1. Perdón, estábamos ¿en cuál? Génesis, verso 1:6. Génesis 1:6. Dice, ponga atención desde aquí. Son 3 versículos nada más. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Miren, haya expansión en medio de las Aguas. ¿Qué sinónimo es? ¿Qué sinónimo tiene las aguas? La voz de Dios. Ahora está diciendo el Señor, haya expansión. ¿Ok? Que se extienda la voz de Dios en medio de las aguas, dice. ¿Y qué pasa? Y separen las aguas de las aguas. Ahora, después de decir que haya expansión, que la voz de Dios se expanda, dice, y la vamos a separar de aguas y aguas, de voz y voz. ¿Estamos de acuerdo? Verso siguiente, 7.
E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Vamos al 8 y luego regresamos al 7. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Cómo le llamó a la expansión? Cielos. Bueno, acuérdense que en el verso 6 dice, vamos a expandir las aguas, vamos a expandir la voz, pero en el 8 dice que la expansión la llamó ¿cómo? Cielos. Y dice en el verso anterior que separó las aguas de las aguas. Ahora, volvemos al 7. E hizo Dios la expansión y separó. Recuerden que la expansión le llamó ¿cómo? No se les olvide, lo acaban de leer. ¿Ok? Dice, ¿y qué más? E hizo Dios los cielos, la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, ¿Síguelo? de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces, hay aguas debajo de la expansión, debajo de los cielos, y hay aguas arriba o sobre la expansión, sobre los cielos. ¿Cuántos tipos de aguas hay? 2. Estas son las aguas que están debajo de la expansión. Y hay aguas que están sobre la expansión. La voz de Dios. Y el cristiano solamente busca las que están debajo de la expansión. Por eso no se deleita en la voz de Dios. Por eso no entiende ni conoce a su Dios. Le falta la mitad, por decirlo así. Solamente tiene acceso al 50%, lo que tenemos aquí abajo. Pero mire, desde el Génesis, desde el mismo principio está todo tan claro y todavía no lo entendemos. ¿Cuántos están comprendiendo? Por eso el Salmo 119, 89, vean lo que dice. Salmo 119, 89. 1, 2, 3, todos juntos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La que permanece para siempre, ¿dónde está? Los cielos. Es la que el hombre menos busca, menos conoce. Los hombres de Dios necesitamos, las mujeres de Dios necesitamos buscar no solamente las aguas que están bajo la expansión, sino también las aguas que están sobre la expansión, sobre los cielos. Hay 2 voces, por decirlo así. Y aunque sea la misma voz, pero fue separada desde el principio. Una queda aquí y otra queda o está allá. Cuando Jesús bajó, estaba trayendo la voz de Dios a la tierra. Él es la sabiduría. Ese es el asunto. Pero nosotros nomás lo queremos para que nos diga, ay, yo creo en ti, ¿verdad? Tú pagaste por mis pecados, te pido perdón y ya voy al cielo. Y sálvame. Y mientras no llego al cielo, dame. Para eso nomás lo queremos. Pero Él mismo era la voz del cielo. Dice, yo soy la voz que descendió del cielo. ¿Cuántos están comprendiendo? Amén. ¿Ok? Entonces, detrás de todo escrito, de toda palabra, de toda parábola, de todo hecho, hay unas verdades escondidas. La voz de Dios nos lleva a entenderlas. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque recuerde que Jesús habló claramente que el reino de los cielos tenía misterios, secretos, parábolas. Bueno, esos misterios, secretos, parábolas son la voz de Dios. Hay que encontrarlos. ¿Hay que qué? Encontrarlos. Y para eso se necesita esfuerzo. ¿Qué se necesita? Esfuerzo. Pero el hombre no quiere trabajar en la palabra.
Solamente quiere decirle, Señor, dame, dame, dame. Yo ya creí en ti, así es que tengo derecho a pedirte y a que me des. Y si no me das, me voy de ti. Este programa fue presentado por Cadena NBI.